Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Bar Marduk rompe el silencio y confiesa lo que siente por el Sinsangu tras tantos años. Sus palabras han conmovido a miles. Durante una entrevista en el extranjero, en el marco de un festival de cine en Berlín, Bar Marduk fue sorprendido con una pregunta inesperada por parte de un periodista local: ¿recuerdas tus escenas junto a El Sinsangu? En ese momento, el actor, quien se encontraba promoviendo su nuevo proyecto internacional, bajó la mirada y, con una sonrisa nostálgica, respondió: hay cosas que no se olvidan. Algunas miradas, algunas palabras, algunas personas. Esta sencilla respuesta fue suficiente para encender las redes sociales y abrir un capítulo emocional que parecía cerrado. Sin embargo, lo más impactante vino después, cuando Bar, ya fuera de cámaras, confesó a un colega: cuando escuché su nombre, me vinieron demasiados recuerdos. Hay huellas que uno no puede borrar, aunque lo intente. Según fuentes cercanas al actor, su estancia en el extranjero no ha sido fácil. Aunque profesionalmente está atravesando uno de sus mejores momentos, emocionalmente no ha podido evitar pensar en el Sinsangu. La extraño. No es algo que pueda explicar fácilmente. Es como si parte de mi historia estuviera allá, con ella, le habría dicho a un amigo de confianza. Por su parte, el Sinsangu fue consultada por un programa de entretenimiento al enterarse de las declaraciones de su excompañero. Con elegancia y una leve sonrisa, simplemente dijo: Bar siempre tendrá un lugar especial en mi memoria. Compartimos cosas muy lindas. Estas breves palabras solo alimentaron más los rumores sobre una posible reanudación del contacto entre ambos. En redes sociales, los fans han creado montajes, videos y mensajes con la esperanza de que esta historia de amor que nació en la pantalla pueda tener un nuevo capítulo en la vida real. Pero eso no es todo. Un detalle pasó desapercibido para muchos, pero no para los más observadores. Hace apenas unos días, Bar publicó una fotografía antigua en sus historias de Instagram. En la imagen, se le ve caminando por un parque de otoño, y la descripción decía: algunos caminos nos llevan de vuelta, aunque no lo sepamos. Muchos creen que esa frase fue una clara referencia a Elsin. Uno de los estilistas que trabajó con ambos en el pasado comentó bajo anonimato: durante el rodaje, la conexión entre ellos era real. No todo era actuación. A veces, cuando las cámaras dejaban de grabar, seguían hablando, riendo, compartiendo. Era evidente que se tenían un aprecio muy especial. Ante estas declaraciones y gestos, el público se pregunta: ¿será posible una reconciliación? ¿O simplemente estamos viendo el reflejo de una nostalgia que nunca se apagó? Bar, al cerrar la entrevista, dejó una frase que quedó resonando en los corazones de todos: no estoy buscando revivir el pasado, pero si el destino me da una segunda oportunidad, esta vez no la dejaría pasar. Y mientras los rumores seguían creciendo, nuevos detalles salieron a la luz. Una fanática, que también estuvo en el Festival de Cine en Berlín, compartió en TikTok un video en el que se ve a Bar Marduk observando su teléfono móvil con una expresión visiblemente emocionada. Según ella, justo antes de esa escena, habría recibido un mensaje de un contacto identificado como ES. Aunque no hay pruebas concretas de que se tratara de El Sinsangu, para muchos fans no queda duda. Horas después de esa publicación viral, El Sinsangu sube a sus historias una imagen que ha generado más teorías: una fotografía de un libro abierto sobre una mesa de madera, con una taza de café al lado y una frase escrita a mano que decía: lo esencial es invisible a los ojos, pero hay cosas que ni el tiempo puede borrar. Muchos tomaron esto como una respuesta indirecta al gesto de Bar.
Los medios de comunicación comenzaron a especular con fuerza sobre un posible reencuentro secreto. Algunos portales afirman que ambos actores podrían haberse cruzado en una reunión privada organizada por productores europeos para discutir un nuevo proyecto conjunto. Aunque no hay confirmación oficial, se habla de una serie romántica que buscaría repetir la magia que ambos generaron en la pantalla hace años. Sería un sueño verlos juntos otra vez, escribió una seguidora en Twitter. Su química era real, nadie puede fingir algo así. Esto va más allá de la actuación. En medio de toda esta efervescencia, el propio Bar fue nuevamente abordado por periodistas al regresar a Estambul. Aunque intentó mantener la discreción, soltó una frase que alimentó aún más la expectativa: no todo está dicho. A veces, las historias necesitan una pausa para volver a escribirse con otro final. Elçin, por su parte, fue vista entrando en un estudio de grabación en Beşiktaş y según un técnico que trabaja en el lugar, parecía estar más serena que nunca. Pero hubo un momento en que recibió una llamada y salió con una sonrisa que no podía ocultar. Los fans han comenzado una campaña en redes bajo el lema #Segunda Oportunidad, donde comparten recuerdos, escenas, frases y momentos de la pareja actoral. Incluso algunos influencers del mundo del entretenimiento han opinado sobre el tema. Una reconocida comentarista dijo en su canal: en este medio, hay romances que nacen frente a la cámara y mueren al final del rodaje. Pero lo que ellos tenían no murió, solo se transformó en silencio. Finalmente, y para sorpresa de todos, en una reciente sesión de preguntas y respuestas en sus redes, Bar Arduç respondió sin rodeos a una fan que le preguntó si aún cree en el amor. Sí. Especialmente cuando ese amor deja una marca que sigue latiendo con los años. El mensaje fue claro, directo y cargado de nostalgia. Aunque ninguno de los dos ha confirmado nada oficialmente, los indicios, miradas, gestos y palabras hablan por sí solos. El público está expectante. Quizás estemos ante el renacimiento de una historia que nunca se apagó, sino que solo estaba esperando el momento adecuado para volver a comenzar. Y ahora queremos saber lo que piensan ustedes. ¿Creen que Bar y Elçin deberían reencontrarse? ¿Fue esta entrevista una señal del destino o simplemente un momento de debilidad emocional? Los leemos en los comentarios. No olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguna novedad. Hasta el próximo video.